escuchas el nombre de Jesús, ¿qué te viene a la mente? ¿Piensas en una cierta religión o en un buen maestro? ¿O quizás piensas en el cuadro de la última cena? ¿O de un cierto predicador que hayas escuchado? Es fácil para todos imaginarnos a Jesús a nuestra manera, pero ¿ese Jesús que tenemos en nuestra mente es el Jesús verdadero? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Bienvenidos todos, estamos empezando ahora una nueva serie de seguir a Jesús y queremos profundizar un poco más en eso. ¿Qué significa seguir a Jesús? Siempre decimos eso, que somos discípulos de Jesús, de que estamos siguiendo a Jesús, el camino, pero ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que conlleva eso? ¿Qué es lo que eso exige de nosotros como cristianos? Y en especial vamos a estar viendo unos pasajes que aquí vemos a Jesús y cómo Él estaba actuando como rabino y cómo los discípulos le iban a seguir, y hay varias cosas que yo creo que tenemos que aprender de estos pasajes. Y también queremos ver un poco más sobre el trasfondo y el sistema educativo en el tiempo de Jesús y cómo eso ayuda a que podamos tener un contexto de lo que estaba sucediendo en esos tiempos y con esas conversaciones. Entonces, bueno, yo estoy bien emocionado. Gracias, Doc, otra vez por todos esos estudios. Igualmente. Y bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quiere empezar con el pasaje o con Sí, vamos a empezar mejor, sí, ahí mismito. Si quiere, ¿por qué no lo lees? Sí, así mismo, Elliot. Ok, déjalo leer rápido. Está en Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice: Ajá. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo: Sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces aquí vemos a tres casi discípulos, ¿no? Que Sí, están, sí, 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 o sí. Jesús los está invitando, o ellos quieren, Candidatos. candidatos. Y bueno, y Jesús es bien directo con ellos sobre diferentes cosas por las cuales también los está retando, yo creo, a esos candidatos, como bien dices. Sí, sí, sí. En realidad son desafíos, ¿verdad? Mm, Porque creo que muchas veces hay, con buenas intenciones también se hacen, pero queremos que las personas, para usar el lenguaje de la iglesia, acepten a Cristo o se comprometan a Cristo, ¿verdad? ujú, Y en realidad hay veces que posiblemente con buenas intenciones, pero no enseñamos la profundidad del compromiso, lo que significa en realidad seguir a Cristo. mm, Entonces, cuando miramos aquí este pasaje, parece que Jesús es bien duro con estos tres candidatos, para decirlo de una manera. Pero, mm, sin embargo, creo que Cristo está hablando aquí más que cualquier cosa que sepamos y entendamos el compromiso, lo que conlleva seguir a Jesús, ser un seguidor de Jesús, ¿verdad? Y claro, necesitamos entender el trasfondo religioso y educativo, porque para ser candidato de un rabino, para ser un seguidor de ese rabino, uno tenía aproximadamente unos 14, 15, 16 años, y entonces eh, era el rabino normalmente si veía algo especial, y estamos hablando de las personas más dotadas, para decirlo de una manera, porque los jóvenes, ¿verdad?, que estudiaban con un rabino a este nivel, era importante que eran lo mejor de lo mejor. Y el mm, compromiso que conllevaba, porque duraba este periodo, ¿verdad?, aproximadamente unos 14, 15 años, y a los 30 años
es cuando uno, vamos a decirlo de una manera, se graduaba de la escuela de rabino y era discípulo de Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo ya, eh, Mm. vamos a decir, era popular, reconocido, no solamente en Galilea, pero también en Judea y también en Jerusalén. Entonces, ser discípulo de Jesucristo en ciertos círculos era prestigioso, para Mm. decirlo de una manera. Y claro, aquí tenemos tres candidatos, al que al final se quedaron en ser candidatos porque ninguno en realidad pudo contar el costo, lo que significaba todo eso, ¿verdad? Y vamos a empezar con el primero, si quieres, Elliot. Sí, me gusta como lo explicó ahí. Entonces, estos eran gente que querían ser discípulos y querían un rabino que fuera su maestro, como, sería Maestro, sí, como sí. lo equivalente a hoy en día querer aplicar a una universidad prestigiosa, ¿no? Una Exactamente, escuela de renombre que sabes que si sales de ahí, wow, ya eres graduado de X escuela o Y, ¿no? Ok, exactamente. entonces aquí el primer candidato llega y él es el que, por así decirlo, da su aplicación. Él quiere aquí él entrar a la escuela y le dice, mientras iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. En otras palabras, quiero ser tu discípulo, ¿no? Exactamente. Y Jesús le dijo, mira, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces aquí le está diciendo, mira, es lo que te va a costar, ¿no? Sí. Esto no va a ser tan, a lo mejor tan placentero como quisieras, pero quiero que sepas esto antes de que empieces, ¿no? Y eso me gusta porque yo creo que tristemente como cristianos, y no quiero ofender a nadie, pero a veces siento que hemos tenido, con buenas intenciones a veces, pero el error de predicar el evangelio como si estuviéramos vendiendo un carro usado, ¿no? De que esos, Sí, ¿sabes? Esos que venden carros usados y esconden las cosas que está rota del carro, lo que se descompuso y no funciona, no lo mencionan o lo intentan tapar y nada más empiezan a mencionar todas las cosas buenas del carro para que lo compres, firmes ya y ya está vendido el carro. Y aquí Jesús no actúa de esa manera. Él, de hecho, lo opuesto. Él, en vez de aquí decir, genial, déjate, te añado al equipo, él le está diciendo, mira, es lo que te va a costar. Ahorita no vas a quizás disfrutar de varias cosas que podrías si tuvieras otra vida, pero obviamente sabemos que vale la pena. no, y aquí Cristo está diciendo, ¿verdad? Sabemos y entendemos que Cristo era un rabino itinerante, ¿verdad? En otras palabras, él iba de lugar en lugar Mm, y él está diciendo, mira, yo no tengo las posesiones, no tengo el renombre, pero sin embargo, eh, piénsalo bien, la ujú, prioridad, ¿verdad? Porque muchas veces uno estudia y no es malo estudiar, sino todo lo contrario, pero la motivación detrás de estudiar o ser algo generalmente es para buscar más dinero, mejor lugar en mm, la sociedad. Y ajá, Cristo aquí le está diciendo, mira, piénsatelo bien, porque si yo no tengo una casa, piénsatelo bien, ¿verdad? Y es ajá, otra vez, y vamos a mirar en los otros dos candidatos también, es cuestión de prioridad, que Jesucristo tenga la prioridad uh, en su vida, porque toda la idea de ser rabino, especialmente en el día de Cristo, era no solamente saber, sino ser como, ajá, ¿verdad? Su rabino. Y era un mm, periodo, como habías mencionado, de aproximadamente 13, 14, 15 años de estar con el rabino todo el mm, tiempo, ¿verdad? Para wow, arriba, para abajo. Y lo vemos en la vida de los discípulos. Claro, solamente era 3 años y medio el ministerio terrenal de Jesús, aproximadamente 3 años, 3 años y medio. Pero sin embargo, vemos que los discípulos siempre estaban con él, ¿verdad? Cristo iba aquí, hacía un milagro, ellos le acompañaban, iba de Galilea a Judea o Jerusalén, ellos estaban con él. Entonces era una vida muy sacrificada. ujú, eh, eh,
hay un costo alto de pagar. Y otra vez no queremos menospreciar, ¿verdad?, la gracia de Dios. Porque hay algunos que le gustan decir, ay, mira cómo yo estoy sufriendo, estoy dejando todo para Cristo, ¿verdad? Yo tenía tanto y ahora mírame, pero lo hago para la gloria de Dios. No estamos hablando de, para decirlo de una cierta manera, hipocresía, sino todo lo opuesto. Aquí Cristo le está explicando que hay un costo de pagar. Y Sí. vemos en los tres, en realidad, al final, ninguno de los tres en realidad contó con o sabía cuál era el costo y estaban dispuestos, ¿verdad? Y es curioso también para nosotros notar cómo Jesús, aunque a los tres le exige otras cosas o le recuerda de otras diferentes cosas, sin embargo, le dice que necesitan pensar el costo de todo, de seguirle a él, ¿verdad? Sí, bien dicho. Y eso no lo hacen con, como dijo, falsa humildad o vanagloria de, mira, es Sí, que cuánto me sí, ha costado y yo soy tan humilde y tan... sino simplemente era la vida que conllevaba el seguir a Jesús, ¿no? Y valía la pena, exactamente. simplemente, y con gozo lo hacen, y lo hacían los Sí, discípulos del principio. sí, Pero bueno, vamos a retroceder un poquito hablando, pues, eso que está explicando de que empezaban más o menos a los 15 años a seguir un sí, rabino, se volvían su discípulo y a los 30 ya tenían la oportunidad de graduarse, por así decirlo, y sí, volverse un rabino ellos mismos. Antes de eso, que se llamaba el Bet Talmud, um, tenían otra escuela que era para los que eran más dotados, de los 12 años, ¿correcto? Más o menos hasta los sí, 15. más o menos 12, 13 años, sí, Ok. Y eso hasta era los 15. el Bet Midrash. Eso era para Sí, igual seguir aprendiendo el Antiguo Testamento y todo eso. exactamente. Y yo creo que sería como la secundaria para nosotros tenerlo Sí, como sí, un podemos decirlo. equivalente de Sí, edad. Y antes de eso, aquí tengo que, usted me mandó las notas de Bet Sefer, que es como, sí, yo lo tengo aquí como si fuera la primaria, que ellos empezaban a sí, los 5 o 6 años más o menos. Y aquí sí. el enfoque era memorizar, ¿no? ¿Verdad? Sí, vamos a decir, normalmente duraba de los 5 a los 12, 13 años y aprendían a leer y claro, la base de la lectura era la Biblia, la palabra de Dios, el Torah, ¿verdad? Ujú. Lo que nosotros hoy en día llamamos el Antiguo Testamento. Por los primeros 5, Entonces, ¿no? sí, digo, sí, pues Tora, tienes razón. En los primeros 5 libros, ¿verdad? Y entonces, aunque de vez en cuando se refería a todo, a Ok. todo el Antiguo Testamento, pero generalmente, sí tiene toda la razón, eran el Pentateuco, lo que nosotros llamamos los primeros 5 libros o Mm, lo que llamamos el Pentateuco hoy en día. Y en todo, la ley de Moisés también, dependiendo del contexto. Pero ok. lo importante era que hasta los 11, 12 años, generalmente todo, o la mayoría, para decirlo de una manera, iban, si había una sinagoga cerca de ellos o en el pueblo, entonces iban a la sinagoga y aprendían la lectura y las escrituras. Pero de los 12, 13 años hasta los 15, generalmente era un periodo donde, vamos a decir, los que eran un poquito más dotados, querían estudiar un poquito más, podían seguir la próxima etapa. Pero los que no podían, normalmente el padre iba y le enseñaba el oficio, ¿verdad?, a sus hijos, ¿verdad? Ok. Entonces, si no podían pasar al Entonces, siguiente nivel de la escuela, por así decirlo, al Bet sí, Midrash o al Bet Talmud, si no encontraban rabino, entonces se dedicaban al sí, oficio del padre. Ok. exactamente. Ok. Normalmente, lo sabemos claramente, Jesús, ¿verdad?, era carpintero. Entonces, sabemos y entendemos, ¿verdad?, que era el sistema que generalmente se hacía. Era como uno enseñaba un oficio, perdona, a los hijos, ¿verdad? Y normalmente la mujer o la jovencita, para decirlo, se quedaban en casa y la madre le enseñaba y otra vez estamos hablando de un sistema agrícola
La mayoría no era como hoy en día, ¿verdad? Que tanto la mujer como el hombre tienen acceso a instituciones de educación que no existían en esa época, ¿verdad? Entonces se aprendía más o menos a casa. Por ejemplo, si miras en lo que se llama el Shama, estamos mirando en Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 8, era si por ejemplo no había una sinagoga o no había alguien que pudiese enseñar a los hijos profesionalmente lo que era la Biblia o la ley, era la responsabilidad del padre. El padre era el que tenía, usamos la frase en muchas culturas, la cabeza de la familia, pero no era un machismo como algunos interpretan, sino era como cabeza o responsable de la familia. Y si quieres, ¿por qué no nos lee Elio alguno de esos versos para que podamos analizar y entender lo que era el sistema educativo en el día de Jesús, ¿verdad? Sí, entonces eso está en Deuteronomio, como dice, al final del Pentateuco, entonces ellos lo hubieran aprendido. El versículo 6 dice, bueno, desde el 4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y de tus puertas. Entonces, aquí como dice, las enseñarás a tus hijos diligentemente. Sí. Es responsabilidad de los padres, ¿no? De educar, de discipular a sus Sí. propios hijos. Sí. Wow. Y es bien significativo eso, ¿verdad? Porque trágicamente, y lo digo con mucha pena en mi corazón, pero muchas veces, o hay veces, vamos a ponerlo así, que los padres no son la cabeza espiritual, tanto el hombre como la mujer en la familia, y esperan que la iglesia local disipule a su hijo. Sin embargo, el modelo bíblico es totalmente lo opuesto. Claro, la iglesia, el pastor, los líderes de la iglesia, todos tenemos un papel para jugar en cuanto a la educación de un niño, pero la responsabilidad mayor debe de caber en los padres, ¿verdad? Y aquí Sí. obviamente el padre es el que debe de enseñar. Y muchas veces no ocurre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que como padres nosotros también tenemos una grande responsabilidad en cuanto a el bienestar de nuestros hijos espiritualmente. No es solamente el pastor o la iglesia local o el maestro o la maestra de la escuela dominical, sino el padre y la madre en realidad tienen su responsabilidad bíblica, ¿verdad? Oh, bien dicho. Yo creo que hay que retomar esa importancia y ese Sí. rol que hay que tomar como padres en esta generación. Wow. Muy bien, ok, entonces ya vemos un poquito más de cómo era el sistema educativo en el tiempo de Jesús, ¿no? Era la responsabilidad de los padres de enseñar el Torá y el Pentateuco, los 5 libros y el Antiguo Testamento a los hijos. Sí, ellos podían ir a Bet Sefer, que era como la primaria, de 5 años hasta los 12, 13. Sí. Después, si mostraban que eran buenos y dotados, podían pasar a Bet Midrash, que era un poquito más sobre estudio y aplicando y entendiendo el Torah. Y después, a los 15 o 16 años, si eran muy dotados y eran los mejores estudiantes, podían buscar un rabino que podían ellos después ya ser su discípulo por un periodo de más o menos 15 años. Y ahí iban a aprender a interpretar y estudiar el Antiguo Testamento con más profundidad, y a los 30 años ya a lo mejor ser rabinos ellos mismos. Exactamente. Entonces, estos candidatos que estamos viendo aquí están en ese proceso de los 15 años de que a lo mejor querían ya un rabino. Jesús era uno que, como dice usted, a lo mejor ya tenía cierto renombre o ya era un poco más popular. Y ok, ya vimos el primero que
Y llegó con Jesús, Jesús le dijo, mira, es lo que te va a costar. Y después el segundo dice en el versículo 59, este es uno que Jesús está invitando. Sí. Jesús le está mandando la invitación para la aplicación a la escuela, por así decirlo. Dice, a otro dijo, Sígueme. sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Y eso, no sé por qué siempre se me ha hecho bien Choca. intenso, ¿no? Sí, dice Yeah. muertos, los muertos, y entonces eso era porque estaba esperando a que su padre muriera y después lo iba a enterrar. Estaba hablando de que ya había muerto el papá y nada más quería ir a enterrarlo rápido, o ¿a qué se refiere esto? Primeramente era una gran responsabilidad, ¿verdad?, de los hijos en cuanto cuidar de los padres. Pero aquí, mira, necesitamos entender lo que era el proceso cuando alguien moría en la época de Jesús, ¿verdad? No era como, por ejemplo, hoy en día. Estamos hablando en el oeste y depende de la cultura y el país. Pero, por Ujú. ejemplo, si alguien muere, vamos a decir, el martes, normalmente se le entierra 2 o 3 días después. En algunos países, otros países se entierran antes de las 24 horas, dependiendo de la situación hoy en día. Pero sin embargo, en el día de Jesús había, vamos a decir, la persona moría y había una semana, y especialmente si tenían fondos, si tenían acceso y tenían dinero, la tumba no solamente era la tumba para la persona, sino tenía una especie de diferentes cuartos, para decirlo. Y entonces ahí iba la familia por una semana, hacían duelo por esa persona que falleció, pero al año regresaban. Claro, ya el cuerpo estaba descompuesto y todo lo demás, y sacaban los huesos, ¿verdad? Y lo ponían en una especie de cajita. Entonces, para guardar los huesos de la persona que falleció. Oh, wow. Entonces, aquí estamos hablando de un proceso de tiempo. Y Ujú. otra vez, no es que Cristo quería ser malo o portarse de una manera de ser duro, pero sino otra vez se está hablando del compromiso, de seguirle, Ujú. porque es fácil decir Señor, ¿verdad? Y la Ujú. escritura, por ejemplo, hay un pasaje en Mateo, y creo que también en Marcos, pero seguro en Mateo, donde no todo el mundo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ujú. Y en realidad todo eso tiene que ver con el compromiso, la prioridad de Cristo en la vida de uno, ¿verdad? No es solamente levantar la mano, y no queremos menospreciar la importancia de nacer de nuevo, pero no es solamente decir, pues mira, hoy voy a seguirte, Jesús, pero de aquí a 3, 4 días o un mes la cosa no me va bien, ya está Ujú. bien, me voy por mi camino, sino está hablando de una prioridad total, que Sí. la prioridad, y también sabemos hay otras escrituras donde Jesús aún desafía y dice que la persona que le sigue a Él no es digna, ¿verdad? Si no le amas a Él más que tus padres, que tus familiares, etcétera. Entonces, otra vez aquí nos habla de compromiso, del compromiso de seguir a Jesús. No Ujú. estamos hablando de obras en el sentido de que somos salvos por obras, porque sabemos y reconocemos la importancia de la gracia divina y hemos hablado eso. Pero lo importante aquí es el compromiso. ¿Hasta qué precio estamos dispuestos a pagar para seguir a Jesús? Ya. Y los candidatos, los 3 candidatos, yo diría, culturalmente entendían todo eso, deberían entender todo eso. Ujú. Estamos hablando sobre la entrega, ¿no? Yo, Exactamente, sí, yo puedo esa es la testificar de palabra. eso. Yo, tristemente, yo he visto varios que yo conozco que empezaron súper bien, con Ujú. esa, apasionados aún, pero esa llama se apagó rápido y de repente esa decisión que habían tomado, o esa oración que habían hecho, lo que sea, dependiendo del contexto, después
se apartaron de eso y empezaron a vivir como ellos querían y ya no y no fueron constantes y no fueron Sí, sí. no siguieron viviendo de esa manera para Jesús. Entonces aquí lo que me gusta de Jesús es de que no es como esos abogados de que con letras muy pequeñas te dicen, ¿no? Bueno, aquí, firma aquí, pero eso es lo que los efectos secundarios que te podría causar este medicamento, yo qué sé, ¿no? Sino Sí, que sí, sí. en letras grandes, así, en la primera plana te dice, eso es lo que te va a costar. Tú tienes que poner a Jesús como el primer lugar en tu vida, o si no, Él no puedes tenerlo en tu vida. Él necesita ser el primer lugar en tu vida y estamos hablando, como dices, de prioridad, de entrega, de compromiso, de la importancia, de seriedad y de rendirte, de rendir tu Sí, voluntad aún a Él y tu vida completamente, ¿no? Y eso no lo hace, como dices, Jesús por ser mala onda, sino porque esa es la invitación a nueva vida, que aún sí. Romanos después dice, ¿no? De que eres muerto a pecados y ahora eres vivo en Cristo Jesús. Ya no soy yo que vive en mí, sino Cristo vive en mí Exactamente. por fe, ¿no? Por el que me amó y dio su vida por mí. Todos esos versículos que sabemos después. Um, Muy bien, entonces veamos rápidamente el último aquí, antes de terminar, el último candidato. Um, Dice el versículo 61, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces este es aún más intenso, ¿no? El otro, entiendo que a lo mejor fue Sí, un proceso del funeral y por eso Jesús dijo, mira, no, es ahora o nunca, pero nada más se quiere despedir y Jesús aún así está diciendo lo mismo, pero a un nivel más intenso, ¿no? Um, sí, que tienes que no mirar atrás. Y eso es una frase muy sí. interesante también. Pues también trae a memoria la esposa de Lot, ¿verdad? Ujú. Que miró atrás. Y hay, aún el pueblo de Israel vemos cuando la cosa se le puso difícil en el desierto, entonces añoraban, Sí, ¿verdad? Las cebollas y los ajos de Egipto. Egipto y todo lo demás nos dice la escritura. Entonces es algo muy serio, de verdad. Y sabemos otra vez, repito, que no es por obras que somos salvos, pero es algo serio seguir a Jesús. Conlleva muerte, ¿verdad? Morir a nuestros deseos, nuestras cosas y someternos, rendirnos, como bien dijiste, Elliot, a Él totalmente. Y creo que es lo que aquí el autor Lucas, ¿verdad?, nos quiere decir en este pasaje. Y lo que Jesús nos dice a todos nosotros hoy en día. Si le llamamos a Él Señor, significa que Él es el Señor. Ujú. Y Señor significa que nosotros le servimos a Él, ¿verdad? Y su agenda se convierte en nuestra agenda. Es una transformación, ¿verdad? De estilo de vida y de todo. Ujú. En fin, Bien. creo que le hemos sacado el jugo a este pasaje, ¿verdad? Sí, no, gracias, Doc. Ahí buen inicio a esta nueva serie. Ahí seguiremos hablando sobre esto después. Yo creo que fue un pasaje también que trajo mucha convicción a todos nosotros Sí, de tomar esto en serio, de que no se trata de nuestros sueños y um, como nuestra visión de nuestra vida, sino rendir nuestra vida a Él y esa entrega a Él completamente, ¿no? Entonces, gracias, totalmente. Doc, por la enseñanza. Igualmente, Elliot, de verdad. Siempre disfruto y aprendo mucho, de verdad, de nuestras conversaciones. Bueno, pues gracias a todos. Igual nos vemos ahí entonces el próximo episodio. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.